Buenas, vamos a iniciar con este tema, pues hoy estamos en la materia de fundamentos de telecomunicaciones. En el tema de sistemas de comunicación vamos a ver las diferencias entre señales analógicas, digitales, eléctricas y ópticas. Mi docente es Nora Ivette Ortiz Esparza y mi nombre como alumno es Rubén Sánchez Mireles y mi número de control es 23480805 y estamos en el día 17 de febrero del año 2026. Aquí tengo una imagen ilustrativa de la que dejé aquí en la portada. Primero vamos a introducirnos dentro del tema. Bueno, de acuerdo con mi investigación, las señales son variaciones de una magnitud física, ya sea voltaje luz, que transportan información. En caso de las analógicas son continuas y toman infinitos valores, las digitales son discretas, como ceros y unos, porque pues, son numeraciones matemáticas dentro de la computación. Las eléctricas pues usan voltajes para transmitir datos, que pueden ser analógicas o digitales. He ahí es la diferencia, porque las eléctricas usan voltajes para transmitir datos que pueden ser, o sea, los datos pueden ser analógicos o digitales, y las ópticas pues usan la luz. Bueno, para comprender cómo funciona cualquier sistema de comunicación moderno es fundamental distinguir dos dimensiones críticas: cómo se representa la información y qué fenómeno físico se utiliza para realmente transportarla o darla como hecha. Pues en esta sección analizaremos la transición de las señales analógicas basadas en ondas continuas hacia las digitales basadas en el código binario, así como la investigación de la evolución de los medios de transmisión comparando la conducción de electrones en sistemas electrónicos frente a la velocidad y eficiencia de los fotones en los sistemas ópticos. Esta es una representación gráfica, por ejemplo aquí donde están las flechas, entre la valor y el tiempo que se usa en una señal analógica y en una señal digital. Ahora, ¿qué son las señales analógicas? Según mi investigación, son señales continuas en tiempos que pueden tomar infinitos valores dentro de un rango. Este, por ejemplo, aquí en la presentación dice otra cosa distinta, que dice que son representaciones matemáticas de fenómenos físicos que varían de forma continua en el tiempo y en amplitud. Pues son básicamente lo mismo. Las características representan magnitudes naturales como temperatura, sonido, presión o voltaje variable. En este caso aquí tengo las variabilidades, que es la amplitud, la frecuencia y la fase, que son por ejemplo las que se usan en los cálculos matemáticos para definir una señal analógica. Pero pues no me cabe el tiempo ni el espacio para ponerlo aquí. Por ejemplo, un ejemplo de señal analógica, según mis recuerdos, es un disco de vinilo, la voz humana, un termómetro que sabe mercurio en sí. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Bueno, en este caso, la ventaja es que son más fieles a la realidad, pero son propensas al ruido y la degradación. Que en este caso, por ejemplo, el problema del ruido en telecomunicaciones, el ruido es aditivo. En un sistema analógico el ruido es como que se mezcla con la señal original y es imposible de separar. O sea, no hay una forma actual, científica o matemática, de separarlos adecuadamente para que una se diferencie de la otra, cuando hay mucho ruido, por así decirlo. Si amplificas una señal analógica débil, también amplificas el ruido. O sea, si amplificas una, amplificas la otra. Lamentablemente es así porque no es un sistema muy actual y además de que no se puede modificar a tanta voluntad, ya que depende más de circunstancias externas o ambientales. Otra cosa, la atenuación. A medida que la señal viaja, pierde energía, o sea, pierde amplitud, por así decirlo. Los repetidores analógicos solo intentan reconstruir la forma de la onda, pero arrastran errores acumulativos. Lo otro, pues son el ancho de banda, que es limitado y menos eficiente. Para transmitir más información se necesitaría más ancho de banda, y para más ancho de banda se necesita más herramientas, por lo tanto más potencia o un espectro radioeléctrico más amplio. O sea, herramientas más complejas y más difíciles de obtener. O sea, se necesita más equipo eléctrico y que lo haga funcionar, algo que pues realmente no es muy eficiente cuando se trata de un sistema analógico simple. Ahora, ¿qué son las señales digitales? Las señales digitales, según mi investigación, son señales discontinuas o discretas que solo pueden tomar dos estados: cero en caso de que está apagado o bajo, o uno cuando está encendido. Eso es de predominancia del código binario, que pues en este caso, por ejemplo, aquí en la presentación yo puse que la señal digital no existe en la naturaleza porque es una abstracción humana donde la información se codifica en estados finitos ceros y unos. ¿Por qué? Porque es matemática computarizada, es el lenguaje en el que hablan las computadoras. Y el proceso de conversión, pues el PCM, para pasar de analógico a digital, usamos el teorema de muestreo de Nikis-Shannon, que es para reconstruir una señal analógica sin pérdidas, la frecuencia de muestreo fs debe ser al menos el doble de la frecuencia de la máxima señal fmax. Fs mayor o igual de 2 fmax.
Esa es una representación matemática, pero pues otra vez vuelvo a lo mismo, no me cabe el tiempo ni el espacio para poner esto aquí. Ahora, las características se basan en números binarios, ya sabemos, y son generadas por sistemas artificiales. Un ejemplo serían las computadoras o ordenadores o laptops. Lo otro serían teléfonos móviles, los CD, los DVD y las señales de Internet. ¿Por qué? Porque todo esto es codificación humana creada a base de ejemplificaciones artificiales de ceros y unos. Es código binario. Pero así como existe el código binario, existen otros tipos de códigos, ¿verdad? Como por ejemplo codificación hexadecimal, pero ese puede llegar a existir de forma sistemática en otros sistemas que no necesariamente son artificiales. Ahora, ahí va. Cuantificación y codificación. Se asigna un valor numérico a cada muestra. Esto introduce el error de cuantización, que es el único ruido que el sistema digital genera por sí mismo. Que es un error, por así de simple, o por así decirlo, es un error de margen. Es un error de margen. Ahora, una ventaja que tiene, son muy resistentes a interferencias y fáciles de procesar y corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy resistentes a cualquier interferencia electromagnética, por lo tanto no son tan fáciles de, ¿cómo se llama? De interrumpir o de eliminar. Y además son fáciles de procesar y corregir. Por ejemplo, si hay una decodificación en binario que está equivocada, simplemente con un sistema de reprogramación didáctica se puede corregir y así solucionar el problema. Y como lo puse aquí en la diapositiva, esa es su mayor ventaja, la inmunidad al ruido, y además de que la facilidad de procesar y de corregir. Un receptor digital solo tiene que decir si la señal está arriba o abajo, o es uno o es cero, o es uno o es otro, ¿va? No pueden ser los dos. Mientras el ruido no sea lo suficientemente fuerte como para convertir un cero en un uno, la información va a llegar como si nada. Además de que la regeneración es un poco distinta. A diferencia de los sistemas analógicos, los repetidores digitales no amplifican la señal, la reconstruyen desde cero, eliminando el ruido acumulado en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que reprograman todo desde cero para poder volver a recrear el sistema reprogramativo y ejemplificar la señal como es debido. Ahora vamos a algo más fuerte, que son las señales eléctricas. Todo esto va de la mano. Primero, las señales eléctricas son las que se encargan principalmente de que un sistema analógico y un sistema digital puedan funcionar. ¿Por qué? Porque las señales eléctricas son las que mantienen el voltaje o la intensidad de corriente a través de un conductor metálico, que generalmente es un metal como el cobre o incluso a veces hasta el oro, dentro de aparatos electrónicos que esos mismos utilizan o sistemas analógicos o utilizan sistemas digitales. Entonces, la primordial siempre va a ser las señales eléctricas. Pues, por ejemplo, aquí mi definición sería de que la definición de las señales eléctricas es de que son variaciones de voltajes o corrientes eléctricas que transportan información. Asimismo, como lo puse aquí en la diapositiva, la información viaja como variaciones de potencial eléctrico, voltaje o intensidad de corriente a través de un conductor metálico. Como anteriormente lo mencioné, puede ser cobre o puede ser oro, incluso algún otro tipo de metal. Según mis conocimientos, son entre estos dos. Ahora, ¿qué fundamentos físicos tiene? Se rigen por las leyes de Maxwell y la ley de Ohm. La señal se propaga como una onda electromagnética guiada por el metal. Claro, porque el metal es el que redirige la señal hacia dónde va o hacia dónde no. Cómo se disipa y cómo no. Cada uno tiene su propia velocidad de propagación. No es la velocidad de la luz, porque en un cable, dependiendo qué tipo de cable sea, por ejemplo, de cobre, la señal viaja aproximadamente a 2 tercios de C, que serían 200.000 kilómetros por segundo. Ahora, otras características es el medio físico común para transmitir señales que pueden ser tanto analógicas, que son de variación continua de voltaje, como digitales, que son pulsos de tensión. Ahora, vamos a ir a un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de señales eléctricas sería la señal de micrófono, cables de red Ethernet o circuitos de un procesador. Ahora vamos a la impedancia. Es la oposición total a un paso de corriente, se supone, que son las que se miden en ohms. Para evitar que la señal, por así decirlo, genere ecos o simplemente se desvíe de donde debe de ir, la impedancia de la fuente, el cable y el receptor deben estar acoplados. Pues, por ejemplo, en un coaxial, ¿verdad? Las limitaciones, pues sufre de interferencias electromagnéticas porque, claro, electromagnética es providencia de electromagnetismo, o sea, de la electricidad con el magnetismo, y se calienta con la distancia. O sea, son las limitaciones que más tienen. Por ejemplo, si ponemos unos receptores
o unos receptores muy fuertes electromagnéticos o una máquina generativa de electromagnetismo que sea más fuerte que la propia señal eléctrica, esta va a sufrir interferencias y por lo tanto va a fallar. ¿Qué uso le podemos dar? Pues conexiones de corta distancia, por ejemplo en LAN de oficina, cables domésticos, incluso para sistemas de lavado, en caso de lavadoras, bueno, sistemas eléctricos básicos, ¿verdad? Electrodomésticos, por así decirlo, o incluso ahora hasta en cocinas. Pero principalmente, pues su invención se generó básicamente para darle vida a todo aquel objeto que sea electrónico o de utilidad electrónica. Pero bueno, ahora sigamos con lo siguiente. ¿Qué son las señales ópticas? Una definición propia de señales ópticas que yo les puedo dar es de que son señales que transmiten información mediante pulsos de luz, generalmente a través de la fibra óptica. Mira, en caso aquí de la diapositiva yo puse que aquí la información se transmite mediante pulsos de luz, radiación electromagnética de muy alta frecuencia, que viajan a través de un eléctrico, que sería un vidrio o un plástico. Por así decirlo, como un rebote dentro de una imagen. Así como aquí abajo donde puse que es una fibra monomodo, así como una fibra multimodo. ¿Qué se diferencia entre una fibra multimodo y una monomodo? Que monomodo es uno solo y multimodo son varios. Son varios revestimientos. Mientras que en el monomodo nada más tiene un núcleo y un revestimiento. Entonces, se basa en la óptica geométrica y la reflexión interna total. Sus características, pues podemos decir que son extremadamente rápidas, seguras y capaces de viajar largas distancias sin pérdida de señal significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras exista un sistema de rebote lo suficientemente largo, por más que lo quieras interferir, son bastante estables. ¿Por qué? Porque esto se basa mediante la luz, el escape de luz. Y pues como todos sabemos, la velocidad de la luz y la representación cuantificable de la luz es demasiado fuerte, tanto en este planeta como en el universo y de todas las cosas. Se basa pues también en la ley de Snell, que define como la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro, porque la luz no se escape de la fibra, el ángulo de la incidencia debe ser mayor al ángulo crítico. Así como, pues precisamente así como lo puse aquí en esta diapositiva. Los componentes, pues como acabo de mencionar, tienen un núcleo. El núcleo es donde viaja la luz, que tiene un índice de refracción mayor que el revestimiento, que es, en inglés se llama cladding, obligando a la luz a rebotar internamente y seguir el camino del cable, así como lo había mencionado anteriormente. Tipos de fibra óptica, pues monomodo otra vez lo vuelvo a decir. El núcleo es tan delgado, aproximadamente de 9 micrómetros, que solo permite un rayo de luz, que es un modo. No hay rebotes internos dísperos, entonces es lo que se utiliza para cruzar océanos y para el 5G en este caso. Pueden ser, puede ser, depende de la fibra el tipo de fibra. En caso del fibra monomodo, suelen ser fibras muy grandes. O sea, algunas incluso miden tamaños de túneles, ¿verdad? Para la ejemplificación de esto, que sería para la señal 5G o otro tipo de señales de información de la telecomunicación. Y pues la multimodo se utiliza más para la fibra óptica dentro de la casa. Pero también hay monomodos también para uso personal, pero otra vez, a mi experiencia, cuando es a uso personal, según mis conocimientos, cuando es monomodo, no es tan eficiente cuando es para uso personal. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, multimodo es el mejor. ¿Por qué? Porque su núcleo es más ancho, de 50 a 63, 62.5 micrómetros, que permite que varios rayos reboten en diferentes ángulos, o sea, a la vez. Y es más barata, pero para distancias cortas, edificios, debido a la dispersión modal, pues es más eficiente. O sea, vuelvo a lo mismo. Multimodo, multimodo es para uso personal o empresarial. Y monomodo es para uso ya industrial y fuerte, ¿verdad? Sus ventajas, pues, es inmune a la interferencia eléctrica, ancho de banda masivo y permite recorrer kilómetros sin perder absolutamente nada de fuerza. Uso, pues, dorsales de internet, cables submarinos y enlaces de alta velocidad. Así como comunicación por láser, comunicación por láser, tengo entendido, ¿verdad? En caso de otras comparativas, incluso llegando a utilizarse dentro de los medios médicos. Ahora, la comparativa general. ¿Qué características tienen las analógicas, las digitales, la eléctrica y la óptica? La unidad de medida de la analógica es el Hertz, la de digital son los bits por segundo, la eléctrica son los voltios y amperios, y la óptica son los fotones o nanómetros. La sensibilidad del ruido, pues la analógica es muy alta, la digital muy baja
la eléctrica es alta y la óptica es nula, o sea, no tiene prácticamente. La capacidad es baja en la analógica, es alta con compresión en la digital, es media en la eléctrica y es ultra alta en la óptica. Y la distancia en la analógica, pues preferiblemente es en la corta media, o sea, la distancia en la analógica es corta media y la distancia en la digital es larga, pero con regeneración. O sea, tiene que haber varios sistemas conectados para que sea más eficiente. Y en la eléctrica, pues la distancia es corta, máximo 100 metros en LAN, se supone. Y en la óptica es muy larga. O sea, puede recorrer kilómetros, países, incluso continentes y va a seguir funcionando adecuadamente. La seguridad física en la analógica es fácil de interceptar. En la digital requiere descifrado porque, otra vez vuelvo a lo mismo, se basa en ceros y unos debido a la reprogramación matemática de las computadoras. La seguridad física de la eléctrica pues es fácil de intervenir siempre y cuando sea de forma, ¿cómo se llama? De forma con los sistemas de seguridad adecuados. En este caso pues necesitas guantes, ¿verdad? Y en la óptica pues es muy difícil de intervenir porque depende más de espectros como la luz. Ahora, en conclusión, tras analizar estos conceptos, pues podemos decir que la evolución de las telecomunicaciones no ha sido una simple sustitución de tecnología, sino una búsqueda constante de la eficiencia, robustez y velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la evolución de las telecomunicaciones no ha sido sustitución de las cosas que han generado las demás tecnologías, sino una búsqueda de cómo ejemplificarlas de mejor manera. De lo analógico a lo digital, pues el mundo digital ganó la batalla, no porque sea más natural, sino por su inmunidad al ruido. O sea, la capacidad es más sencilla. La capacidad de regenerar señales sin errores y comprimir información ha permitido que hoy podamos transmitir terabytes de datos donde antes solo pasaba una llamada de voz. De lo eléctrico a lo óptico, pues mientras que los sistemas eléctricos siguen siendo esenciales para las distancias cortas y bajo costo, la fibra óptica se ha consolidado como la columna vertebral del planeta. ¿Por qué? Porque es la que menos fallo tiene y la que más estabilidad tiene y además de que es más optimizada. Su inmunidad total a la interferencia electromagnética y su ancho de banda, casi ilimitado, son los que realmente hacen posible el Internet moderno. Y no solo el Internet, sino también la transferencia de datos, la base de datos dentro de las tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, dentro de SpaceX, dentro de Tesla, dentro de Microsoft, dentro de Nvidia, dentro de otro tipo de compañías que son las que se basan también en, por ejemplo, la AWS, que es Amazon Web Services, que es la que se encarga de que todo YouTube, todo servicio de streaming y toda tecnología tenga una suficiente optimización y no caiga de forma tan sencilla. En resumen, pues vivimos en un mundo donde la información nace analógica, o sea, nuestra voz, o sea, a través del sonido, se procesa de forma digital, viaja como la luz en la óptica y a través de los océanos y regresa a nosotros como impulsos eléctricos en nuestros terminales. Y pues creo que esto ya sería todo. Aquí están mis referencias bibliográficas de dónde es donde investigué cada tema. Y pues un gusto. Buenas noches, buenos días y buenas tardes.